Con un aire desafiante y sin pelos en la lengua, Giorgia Meloni dejó helado al Parlamento Europeo cuando soltó, como quien se quita una espina del alma: lo que ocurre en España no es un escándalo aislado, es corrupción institucionalizada con la firma de Pedro Sánchez y la intervención directa de su esposa Begoña Gómez. Usaron el poder para beneficiar a sus amigos, manipularon rescates millonarios y convirtieron el Estado en un instrumento de poder personal. Lo dijo sin titubeos, mientras miraba fijamente a quienes preferían mirar al suelo. Y añadió con esa mezcla de convicción y desafío: España necesita nuestra ayuda. No podemos permitir esto. De inmediato propuso una moción formal para que Europa exija la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. Ahí ya nadie se atrevía a toser. Desde el mismo instante en que terminó la frase, las reacciones no se hicieron esperar. Los aplausos estallaron como relámpagos, la indignación llenó la sala y el ambiente se volvió eléctrico. Lo que acababa de decir Meloni no era solo una declaración, era una bomba atómica lanzada en medio del progresismo europeo. Si tú también la aplaudes, no te cortes, déjale un like, compártelo, cuéntaselo a tu cuñado. En ese salón solemne, se alzó con paso seguro, con esa cara de "a mí no me cuenten cuentos" que tanto la caracteriza. Y cuando Giorgia tomó el micrófono, no hizo falta más que un par de segundos de silencio para que su voz comenzara a disparar verdades como misiles. Con papeles firmes en las manos y fuego en los ojos, Meloni comenzó a leer en voz alta los escándalos que arrastran al gobierno español como una piedra atada al cuello. Preguntó al aire, sin pestañear: ¿cómo es posible que en una Europa que se da golpes en el pecho por la transparencia, sigamos permitiendo que un gobierno como el de Pedro Sánchez siga en pie, cuando la Guardia Civil, nada menos que su unidad central operativa, lo está investigando por tráfico de influencias? En la sala, los murmullos crecían. Algunos se removían incómodos, otros tragaban saliva. Pero ni uno solo pudo negar lo evidente: los datos eran demoledores. Y cuando mencionó a la famosa Begoña Gómez, se hizo otro silencio espeso. Nadie la eligió, nadie la votó, nadie le pidió que se metiera. Pero ahí estaba, Begoña Gómez, esposa del presidente, desbloqueando rescates millonarios con una simple llamada telefónica, 5 días antes de que el dinero público fluyera como champán en la boda de un político. ¿Qué somos entonces? ¿Una democracia o una república bananera con wifi?, preguntó Meloni alzando la voz. Los aplausos, al principio tímidos, se volvieron estruendosos, como si todos quisieran aplaudir años de indignación contenida. Y ella, sin detenerse, siguió hablando aunque por momentos ni se le oía entre tanta ovación. Y lo más increíble del asunto, añadió mientras el eco de los aplausos se apagaba, es que la empresa beneficiada, Air Europa, ni siquiera había solicitado el rescate formalmente. Ni un papel. Ni un formulario. Pero eso sí, tenía la agenda de contactos correcta. ¿Dónde está la ética política que tanto nos gusta exigirnos entre discursos y brindis en Bruselas?, preguntó mirando directamente a Ursula von der Leyen, quien a esas alturas ya parecía estar deseando que la tierra se la tragara. La presidenta de la comisión apenas parpadeaba, mientras Meloni, con el colmillo afilado, seguía rompiendo el cristal de la corrección política. ¿Y Pedro Sánchez? Porque aquí no hablamos de un funcionario cualquiera. Hablamos de un presidente que, según conversaciones reveladas, daba instrucciones personales sobre que Aerolínea debía ser rescatada y cuál no. Y lo hacía con la soltura de quien reparte café en una reunión, no con el peso de quien maneja recursos públicos. Mientras miles de empresas quebraban, Sánchez jugaba al Monopoly con la economía española, con su mujer de copiloto. Aquello ya no era un debate político, era una escena de película negra, con olor a sobaco institucional. La sala volvió a aplaudir, pero ya no por simpatía, era la incomodidad hecha ruido. Algunos eurodiputados socialistas fingían leer papeles que no tenían letras, otros simplemente salieron por la puerta de emergencia. Meloni continuaba. Pedro Sánchez, dijo, junto con su fiel escudero José Luis Ábalos, montaron una operación de rescate no para salvar empleos, sino para salvar amigos. Y no lo digo yo, dijo, lo dicen los documentos judiciales, lo dice la UCO, lo dicen los chats, y hasta lo confirma el horóscopo si lo leemos al revés. Y por si no fuera suficiente, apareció el nombre de Víctor Aldama, ese comisionista milagroso que parece tener más poder que un ministro y menos escrúpulos que un tertuliano de la SER. Este señor, explicó Meloni, actuaba como intermediario entre la empresa, la esposa del presidente y el gobierno. ¿Y cómo llamamos a eso? En Italia lo llamamos mafia. En España, parece que lo llamamos modelo de progreso. Ursula von der Leyen apretaba los labios como si se los hubiera grapado. La escena era más elocuente que cualquier informe oficial. Esta vez el descaro fue olímpico. Porque no solo se rescataron empresas a dedo, sino que
fraccionaron las ayudas para no superar el umbral de control europeo. Más de 250 millones de euros camuflados con ingeniería financiera de saldo. Todo diseñado para evitar pasar por Bruselas, para que nadie revisara nada. Fondos públicos convertidos en propinas para los amigos del poder, mientras desde la Moncloa se reían en la cara de los contribuyentes. ¡Bravo, Pedro! Ni Frank Underwood se atrevió a tanto. La sala se vino abajo en aplausos. Esta vez, desde todas las bancadas. Los liberales, los conservadores e incluso algunos que antes defendían al PSOE como si fuera el último unicornio del progresismo europeo. Ya no había forma de tapar el escándalo. Y encima, José Luis Ábalos, ese señor que pasó de ser escudero leal a chivo expiatorio en menos de lo que tarda Sánchez en cambiar de opinión, comenzó a hablar. Porque claro, cuando uno es usado y tirado como pañuelo de mocos, lo normal es que cante. Y vaya si cantó. Lo que reveló Ábalos era dinamita. No se trataba de errores, ni de torpezas. Se trataba de órdenes, de instrucciones claras desde arriba. De Pedro Sánchez actuando como el Don Corleone de Ferraz, decidiendo rescates, ocultando papeles, manipulando procesos. La palabra mafia no era una metáfora, era una descripción técnica. Documentos, chats, llamadas, todo perfectamente detallado. Y mientras tanto, en la bancada socialista, algunos miraban al techo como si esperaran la segunda venida de Karl Marx. Y aún quedaba más. Porque no solo se trató de decisiones ilegales, sino de un patrón, rescatar a los amigos y hundir al resto. Camuflar subvenciones como si fueran ayuda humanitaria, usar informes fantasmas, trocear pagos como si fueran pizzas. Y todo esto orquestado desde la mismísima Moncloa, mientras la izquierda española gritaba facha a todo el que intentaba cuestionar algo. Como si llamar ultra a alguien le diera permiso para robar. Meloni no se detuvo. Dijo lo que nadie se atrevía a decir, que esta red de favores no era accidental. Era una maquinaria perfectamente engrasada. Una red clientelar con tentáculos en todas partes. Premios para los leales, castigos para los disidentes. Como en las dictaduras, pero con tweets inclusivos. Todo esto sucedía en un Estado miembro de la Unión Europea. En España. En la España de Pedro Sánchez, el gran maestro del humo, el Jaudini del relato, el presidente que puede dimitir por amor pero no por robar. Y entonces vino el remate final. ¿Por qué habla una italiana de esto?, preguntó Meloni. Porque cuando un Estado roba, no importa la bandera, importa el daño. Porque cada euro robado por Sánchez y sus amigos es un euro menos para un hospital en Hungría, una carretera en Croacia o una escuela en Irlanda. Porque Europa no puede ser cómplice del saqueo. Señaló con el dedo a Ursula y preguntó, ¿usted de qué lado está? ¿De los ciudadanos o de los corruptos? El parlamento entero enmudeció. Von der Leyen tragaba saliva como si fuera cemento. Lo dicho no era una opinión, era un juicio. Y Europa entera acababa de escucharlo. Meloni, sin pestañear, se sentó. No le hacía falta decir más. Porque cuando la verdad se suelta con fuerza, no necesita adjetivos. Solo necesita que alguien la diga sin miedo. Mientras las paredes del Parlamento aún vibraban con el eco de los aplausos, la atención seguía fija sobre Giorgia Meloni, aunque ya estuviera sentada. Su presencia imponía más que cualquier pancarta socialista llena de eslóganes vacíos o discursos eternamente progres de Pedro Sánchez sobre justicia social, mientras reparten dinero público como si fuera su herencia. La italiana no había terminado, y todos lo sabían. La manera en que cruzaba los brazos, como miraba fijamente hacia el centro del hemiciclo, indicaba que el asalto político no había hecho más que empezar. Y así fue. Con una voz más pausada pero más afilada que nunca, Meloni retomó la palabra. Miren, comenzó, esta vez sin gritar, con esa cadencia de quien sabe que las verdades más duras no se gritan, se dejan caer como bombas. Esto que acaban de escuchar no es una simple anécdota de corrupción. No es un caso aislado. Esto es el modelo de gobierno que representa la izquierda española hoy. Un modelo basado en la mentira, en el clientelismo, en el control absoluto del relato, aunque el país se hunda bajo el peso de su propia hipocresía. Algunos eurodiputados progresistas hicieron una mueca, incómoda. Otros tragaron saliva, pero ninguno respondió. Porque lo que decía, más allá de cualquier preferencia ideológica, era imposible de refutar. La España de Sánchez se había convertido en una distopía gestionada a golpe de propaganda, con una primera dama, que nadie votó, actuando como CEO en la sombra de la Moncloa, y un presidente con la autoestima de un emperador romano y la ética de un thriller. ¿Qué les parecería, continuó Meloni con la ceja en alto, si yo les
dijera que mientras en Italia luchamos por reducir el gasto inútil, en España se multiplican los ministerios absurdos, como si cada cargo fuera un premio de consolación para militantes frustrados y activistas de Twitter. ¿Ministerio de Igualdad? ¿Ministerio de Derechos Sociales? ¿Ministerio de Transición Ecológica que no logra ni transicionar el sentido común? Por favor. Una risa incómoda se escapó de algunas bancadas. Era la verdad, y como suele ocurrir con las verdades, dolía. Pero volvamos al tema central, dijo mientras alzaba una carpeta con nuevos documentos. Porque aquí no solo se trata de un abuso de poder descarado, sino de una operación política disfrazada de rescate económico. Y, escúchenme bien, no es Meloni quien lo dice. Son los documentos oficiales. Son los informes judiciales. Es la mismísima Guardia Civil de España, que parece estar más interesada en proteger la democracia que el propio presidente del gobierno. En ese momento, una pantalla mostró nuevas pruebas. Correos electrónicos, extractos bancarios, mensajes de texto. Todo estaba ahí. El rastro del dinero, la red de favores, los contratos cruzados. Y entre todo eso, una constante, el nombre de Begoña Gómez flotando como un espectro omnipresente. Y mientras esto ocurría, remató Meloni, ¿qué hacía el señor Sánchez? ¿Pedía explicaciones? ¿Habría una investigación? No. Se iba de gira internacional, hablaba de paz en Gaza y de cambio climático como si fuera un mesías caído del cielo progresista. Ahí fue cuando el tono de Meloni se volvió sarcástico. Inevitablemente sarcástico. Sí, Pedro Sánchez, ese gran defensor de los derechos sociales, excepto cuando se trata de dar explicaciones. Un hombre que se cree tan por encima del bien y del mal que ni la sombra de un escándalo le despeina el flequillo. Un flequillo que, por cierto, tiene más estabilidad que su gobierno. Los aplausos estallaron de nuevo. Algunos eurodiputados ya ni disimulaban la carcajada. Y no quiero dejar fuera, añadió con sorna, a los aliados parlamentarios del señor Sánchez. Esos que lo mantienen en el poder. Sí, hablo de comunistas con apartamento en el centro de Madrid, de independentistas que cobran su sueldo del mismo estado al que dicen odiar, y de Bildu, esa formación a la que Sánchez le guiña el ojo mientras nos habla de memoria democrática. ¡Qué insulto a la inteligencia! Ya no era solo un discurso, era una demolición controlada. Y el edificio que se venía abajo no era otro que el prestigio internacional del gobierno español, si es que aún quedaba algo por demoler. Me preguntan, prosiguió Meloni mirando directamente a Bleyer, ¿por qué una líder italiana viene a hablar de esto aquí? Pues muy sencillo, porque la corrupción no entiende de fronteras, porque el populismo disfrazado de progresismo es el cáncer de nuestras democracias. Y porque cada vez que un gobernante como Pedro Sánchez actúa con impunidad, nos arrastra a todos al desprestigio europeo. Se hizo un silencio espeso. Bleyer no pestañeaba, solo movía un dedo nerviosamente, como quien sabe que está siendo apuntada, no solo con palabras, sino con la evidencia de su pasividad. Yo sé que algunos en esta sala, continuó, preferirían que me callara, que todo esto se resolviera en comisiones internas, con declaraciones ambiguas y promesas que no se cumplen. Pero eso ya no sirve. Si Europa sigue siendo Europa, si esta unión todavía cree en sus valores, entonces debe actuar. Y si no actúa, entonces estará firmando su complicidad con esta nueva oligarquía roja que ha tomado España como rehén. Las cámaras enfocaban a los eurodiputados españoles del PSOE. Sus rostros eran un poema. Algunos ni siquiera levantaban la mirada. Otros se esforzaban por aparentar indiferencia. Pero era inútil. El discurso de Meloni les había dejado sin margen. No podían rebatirlo, no podían ignorarlo, y desde luego, no podían silenciarlo. Así que, dijo mientras cerraba lentamente la carpeta de documentos, yo no pido dimisiones simbólicas. Yo exijo consecuencias reales. Porque si dejamos que este caso pase sin más, mañana será otro país, otra familia política, otro grupo de amigos del poder quienes usarán el Estado como un cajero automático. Y créanme, no hay cortina de humo ideológica que tape eso. Los aplausos finales fueron unánimes. Ya no eran solo los conservadores. Muchos centristas, incluso algunos socialdemócratas hartos de la degeneración moral de la izquierda española, se sumaron. Lo que acababa de pasar no era simplemente un discurso, era una intervención histórica. Giorgia Meloni se levantó